Hola, estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el Plan General Contable de la Congregación de los Misioneros Claretianos, cómo está estructurado y cuáles son los grupos que lo componen, recordando que vamos a profundizar más este conocimiento en el curso de esta asignatura. Tendremos también como auxilio las hojas de cálculo electrónicas desarrolladas por el Claretiano Rede de Educação en Brasil como apoyo a nuestros estudios. En la parte anterior de esta asignatura, al finalizar, hice un breve comentario sobre los agrupadores de cuentas. Puede ser que no se utilice este término en todos los países, pero como el objetivo de esta clase inaugural es formar una idea de cómo se organiza la información, adoptamos esta nomenclatura. En general, los agrupadores de cuenta nos dan una visión general de la situación de la congregación en un determinado momento, presentando grupos de cuentas e importes acumulados por grupos. Un ejemplo que podemos citar es la agrupación realizada con bancos y entidades de crédito con los cuales la congregación mantiene vínculo. Cuando trabajamos con la agrupación de cuentas, tenemos una cuenta para cada banco reunida en un mismo grupo. Podríamos tener una cuenta única para todos los bancos. Sin embargo, esto dificultaría nuestra evaluación sobre cómo la cuenta está dividida y en qué bancos tenemos más o menos recursos. Por lo tanto, cuanto mayor el nivel de detalle de las cuentas, más detallada será nuestra información, presentando un saldo individual de cada cuenta y no simplemente el saldo total en los bancos de la congregación. Otro ejemplo de agrupador de cuentas es en relación al inmovilizado de la congregación. Supongamos que la congregación haya adquirido un vehículo, específicamente un automóvil, en el 1 de febrero de 2017 por $5,000. Desconsiderando la moneda en cuestión, y haya adquirido otro vehículo, un tractor para las actividades del área rural, por $20,000 en 1 de junio de 2017. Se registrarán estas adquisiciones en sus respectivas cuentas, automóviles y tractores. Pero si el ecónomo quiere saber cuánto la congregación ha invertido en elementos de transporte, se puede identificarlo observando el agrupador denominado elementos de transporte, el cual totalizará $25,000. Veamos un ejemplo utilizando algunas cuentas que representan las obligaciones o las cuentas pendientes de pago. Vamos a considerar que la congregación tiene remuneraciones pendientes de pago correspondientes a $4,000 y obligaciones laborales correspondientes a $750. Eso totaliza una obligación con personal pendiente de pago en el mes siguiente correspondiente a $4,750. Vamos a hablar ahora de algunos gastos como por ejemplo los gastos de personal. Si se registran los pagos individualizados por empleado, tenemos por ejemplo el salario de María de la limpieza correspondiente a $2,000, el salario de Marta también de la limpieza correspondiente a $2,500, el salario de José de la portería correspondiente a $2,000, el del Juan, docente, $3,000. Luego, haciendo el registro contable de los gastos de personal, tenemos la siguiente presentación. Observe que, con el uso de los agrupadores, es fácil identificar que el total de los gastos de personal es $9,500. En fin, conocemos la agrupación de las cuentas y pudimos observar que si el plan de cuentas se creara con una sola cuenta, esto dificultaría el análisis por parte del ecónomo. Por lo tanto, conocer y trabajar con el plan de cuentas consiste en aumentar el nivel de detalle para que el mismo sea útil y bien detallado para el análisis. Bueno, pero como el objeto de la contabilidad es organizar la información, no es suficiente solamente agruparla, tenemos que organizarla de forma contable. Por lo tanto, veamos ahora los grupos de cuentas: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos. El activo representa todos los bienes y derechos de la congregación y puede ser mejor definido como los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los que se espera que la entidad obtenga rendimientos aprovechables para su actividad futura. En particular, cumplirán esta definición aquellos que incorporan un potencial de servicio para los usuarios o beneficiarios de la entidad.
En el grupo del activo, considerando ahora el activo corriente, tendremos el grupo de la tesorería, que representa las disponibilidades, que serán representadas por cuentas como, por ejemplo, caja, bancos y depósitos, y otras cuentas y grupos que serán tratados durante el curso. Observe cómo quedará el grupo del activo. El pasivo representa todas las obligaciones con terceros y el patrimonio neto representa el líquido perteneciente a la congregación. De acuerdo con el Plan General Contable de los Misioneros Claretianos, pasivos son obligaciones actuales surgidas como resultado de sucesos pasados para cuya extinción la entidad deberá desprenderse de recursos económicos. A esos efectos, se entiende incluidas las provisiones. En el grupo del pasivo tendremos algunas cuentas como por ejemplo préstamos bancarios, deudas con proveedores de materiales o servicios, remuneraciones e impuestos pendientes de pago. El patrimonio neto constituye la parte residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas desde la institución siempre que no tengan la consideración de pasivos y que no estén incluidas en las señaladas en las partidas de ingresos. El patrimonio neto representa los recursos propios de la congregación y también las reservas constituidas, por ejemplo, las reservas para fondos de pensiones y jubilaciones constituidas para complementar la jubilación de misioneros que no la reciben de los organismos legales o que la reciben en cantidades insuficientes en relación a sus necesidades. Veamos cómo quedan los grupos del patrimonio neto y del pasivo. Hay también las cuentas de resultados, representadas por otros dos grupos que son ingresos y gastos. Ingresos son los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos o de disminución de los pasivos. Las entradas monetarias que correspondan al trabajo de los religiosos, aunque surjan de un organismo congregacional, se considerarán ingresos en la comunidad receptora de los mismos. Los traspasos financieros o movimientos dinerarios entre distintos organismos de la congregación, distintos a la remuneración del trabajo de los religiosos, no se considerarán ingresos. Es importante resaltar que para el grupo de los ingresos vamos a tener todas las entradas de recursos financieros registrados. Por ejemplo, los ingresos propios congregacionales, que son los ingresos de los honorarios, de los docentes, de las parroquias, de los cursillos y conferencias, de las celebraciones, de los derechos de autor. También tendremos los ingresos de los ministerios, como las predicaciones, capellanías, los estipendios de misas, entre otros. En este grupo de ingresos hay también varias otras cuentas, como las entradas de arrendamientos de inmuebles, entradas de jubilaciones y pensiones de religiosos, entre otros. Gastos son los decrementos en el patrimonio neto de la entidad durante el ejercicio, ya sean en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones monetarias a la institución en su condición de propietaria. Los traspasos financieros o movimientos dinerarios entre distintos organismos de la congregación, distintos a la remuneración del trabajo de los religiosos en función de las restricciones legales de cada país para el organismo que aporta dicho importe dinerario a otro organismo de la congregación, no se considerarán gastos. En cuanto a los gastos, tendremos innumerables como por ejemplo gastos de las comunidades con alimentación, higiene, limpieza, agua, electricidad, teléfono, indumentaria, farmacia, combustible, entre otros, u otras como la compra de libros y revistas, material de oficina y material escolar. Gastos con relación al mantenimiento de los inmuebles, contratos de mantenimiento de ascensores, mantenimiento de calderas, entre otros. Hay también los gastos con personal, médicos, dentistas, hospitalización, entre otros. Como hemos visto, son innumerables los gastos y lo que podemos percibir es que tenemos mucho más gastos que ingresos. Para mejor ejemplificar, veamos la representación del grupo de resultados de ingresos y gastos. Bueno, tal vez usted pueda estar preguntándose, ¿pero son solo estas las cuentas?
No, de forma sencilla, se presentaron las cuentas de forma agrupada, formando en este contexto el balance patrimonial y el estado del resultado del ejercicio. En general, el plan de cuentas es esta organización que damos a los registros de la contabilidad que nos permite un mayor o menor nivel de detalle, y ese es el punto central de nuestros estudios. Como hemos visto anteriormente, la información es algo extremadamente importante para la contabilidad de las instituciones, así que debemos estar atentos a la información y utilizar el Plan General Contable de la Congregación de los Misioneros Claretianos como base para organizarnos. Debemos tener en cuenta que proporcionar la información para el sector contable es un deber de todos los miembros de la congregación, ya sea sacerdote, hermano, diácono o estudiante. Por ejemplo, al realizar una compra en un supermercado, usted deberá solicitar un documento comprobatorio para que se registre en la contabilidad. Esto porque se debe informar cualquier movimiento financiero o patrimonial al superior para que se lo registre, y el sistema automático de balances y presupuestos desarrollado por el Claretiano Rede de Educación asistirá en este registro, siempre con el objetivo de reflejar la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de su comunidad o parroquia, contribuyendo así al correcto cierre de las cuentas de la Congregación de los Misioneros Claretianos. El resultado de esta complicidad entre todos los involucrados fortalece la calidad de la información, haciéndola confiable, útil, comprensible, objetiva, oportuna y verificable. Así, con el estudio de esta asignatura, con la correcta utilización del Plan General Contable y el auxilio del Sistema Automático de Balances y Presupuestos, tendremos una fotografía de la real situación económica y financiera de la Congregación de los Misioneros Claretianos en la fecha del cierre de un periodo contable, que generalmente coincide con el año civil, del 1 de enero al 31 de diciembre, dando origen así al balance patrimonial. Por último, es fundamental que usted conozca y utilice el Plan General Contable de la Congregación de los Misioneros Claretianos con el objetivo de trabajar la información de forma correcta y confiable y mantener la misión del fundador perpetuando. Le deseo éxito en los estudios de esta asignatura.